El médico español Severo Ochoa dijo: una mujer puede cambiar la trayectoria vital de un hombre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues yo no sé, vamos a ver el primer caso, a ver si se refleja la cita de alguna manera. Señor director, que pasen los litigantes. Yo no soy un hombre ambicioso ni pido muchas cosas de la vida. Lo único que pido para mí es un carro, una casa y una buena mujer. Y incluso descubrí que mi propia mujer quiere quitarme a mi propio hijo. Cuando uno está casado con un imbécil y tiene una mujer con pantalones, no necesita salir para la calle a trabajar. Yo lo mantengo, yo lo mantengo. Ay, Madre Santísima. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Eduardo. Correcto. Estás demandando a tu esposa Ismari, ¿no? Correctamente. Ok. Bueno, pues explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver el caso. La demanda mía es que yo le estoy pidiendo a ella el divorcio completamente y también me quiero quedar con mi hijo. Y el problema de nosotros es que yo soy de alemán, soy alemán de Alemania. Yo me crecí muchos años allá, yo fui a vivir con mi mamá. El problema es que mi mamá era doctora y tenía una misión en Alemania. Pepe, ¿tus padres son cubanos? Mis padres son cubanos. Ok. Y cuando tú eras Yo tenía 2 años y mi mamá me llevó para una misión para allá, para Alemania. Pero tú naciste en Cuba. No, en Alemania. Ok. O sea, que tus padres emigraron de Cuba a Alemania. Correctamente. Mis padres son cubanos y se fueron a una misión en Alemania. Alemania. Y Conmigo. tú naces en Alemania. En Alemania, correctamente. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, el problema es que nosotros vivimos en la DDR, en la parte de Berlín del muro de Alemania. Esa parte era en esos tiempos un poquito malo y a mi mamá quería salir de ahí. Ella un día se decidió escaparse conmigo. Ella tenía un contacto con un guardia que le ayudaron a cruzar la frontera, pero al momento cuando pasó, que cruzó la frontera, muro. Correctamente, doctora, a mi mamá, nosotros al carro le cayeron a tiro y ella chocó contra un poste de luz y el poste de luz se le cayó encima del carro donde mi mamá falleció. Ok. A mí me llevaron al hospital y a un Kinderheim. Un Kinderheim es un lugar donde los niños que no ya... Como un albergue de niños. Correctamente. Ok. Y ahí yo me crecí en Alemania completamente. Pasé la escuela, tenía mi trabajo, estaba bien feliz, pero yo sentía que me faltaba algo. Como mi mamá siempre soñó irse un día para Estados Unidos y yo que allá no tenía nada para conversar en español, nada, yo me crecía de la forma alemán. Y yo siempre quería estar, sentía que quería... Te llamaba la sangre. La Correctamente. sangre te llamaba. Correctamente. Tus raíces latinas, Sí. cubanas. Ok. ¿Entonces qué pasó? Entonces, ya yo vine a este país, conocí a Ismari, me enamoré de ella, nosotros empezamos a salir juntos a los restaurantes, a bailar. Estuvimos bien felices en el principio y yo me di cuenta que ella era una mujer que lo que quería, lo tomaba. Ella era un poquito dominante, pero al principio me gustaba. Eso fue el rights que me gustaba a mí. El rights. El rights es el gusto. Ah, ok. Ah, porque ya no te gusta. El gusto. Pero más tarde se estaba complicando un poquito más. Ella se puso un poquito más dominante, más pesada. Empezó a pelear, a Pero amenazarme. ya después de casados. Ya después de casarnos. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 2 años. 2 años. 2 años. Ok. Bueno, cuéntame cuáles eran los problemas que tenían. Bueno, ella quería siempre un hijo conmigo. Yo al principio del tiempo no quería estar. No querías tener hijos. No quería tener hijos en ese momento. Yo vine a este país a trabajar, a echar para adelante con ella, porque ella me gustaba y quería hacer una familia linda. Y entonces un día se rompió el preservativo, haciendo el amor nosotros, Ajá. y ella a poco tiempo me dijo que estaba embarazada, y yo no quería que ella dejara el niño tampoco, y me decidí finalmente a que se quedara con el hijo de nosotros. Aceptaste porque Pero- ella no quería hacerse un aborto. Correctamente, pero yo no quería, no estaba impuesto a tener un hijo con ella en ese momento. Ok. Porque yo No quiero- querías tener familia. No quería, No, ya. Perfecto. Pero nació el bebé. pero nació el bebé. Y entonces después yo me quedaba con el niño, cuidando al niño, donde ella se iba todos los días a trabajar.
Yo tenía, el niño estaba con fiebre, Porque tenía que llevarlo al tú no doctor. tienes permiso de trabajo ni nada. Yo no. Pues si te casaste Doctora, con él no ella. tiene que trabajar. ¿Cómo que Él no tiene que trabajar? Yo trabajo con un salario que entra a la Yo casa, quiero mi trabajar, salario doctora. da para nosotros dos y da para el niño. Él no tiene necesidad de Pero un trabajar. momentico. Que no tenga necesidad de trabajar no Él significa que él no quiera trabajar. El ser humano no trabaja nada Pero más por él puede necesidad. cuidar al niño, él Trabaja puede cuidar al niño. por sentirse útil, por qué sé yo. Él puede cuidar al Y para tener niño, mi propio doctora. dinero, señora. Yo soy dueña de una peluquería, él puede cuidar al ¿Tú niño. estudiaste algo en Alemania? Sí, carpintería. Carpintería, o sea, puedes trabajar de carpintero, que siempre un buen carpintero. Correctamente. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, ella no quiere que yo trabaje, ella quiere que yo me quede en la casa todo el tiempo, que cuide al niño, que me encargue todas las cosas de la casa, de lo que hay que hacer, de ir al doctor, de preparar las cosas, Que cocinar, seas el amo de limpiar, casa. Correctamente. Ok. Y yo eso lo acepté hasta ahora, pero el problema es que yo no acepto totalmente estar así en la casa sin ganar ni un centavo. Yo soy el hombre también y me siento infeliz cuando mi mujer me tiene que pagar las cosas. Eso no me gusta. Yo soy un hombre que me crecí así en mi vida, Ajá. ganando mi propio dinero Claro. y teniendo mis cosas. Bueno, ahora dime cómo es la relación con el niño. La relación con el niño es que yo lo estoy cuidando y le quiero pedir a ella de todas maneras el divorcio porque no soporta a ella, que ella me dice mentiras, ella me está dominando y ya llegó el final. Habla fuerte, mijo, Ya habla llegó- fuerte, que te oigan, habla fuerte. Ya llegó el final donde yo me decidí de separarme de ella. ¿Qué mentira te dijo? Doctora, Cuéntame, él la no mentira tiene más que fuerte salir. que te dijo, Él cuéntame. no tiene que salir de la casa, A él ver. cuida al niño y yo trabajo. Cuéntame la mentira más fuerte que te dijo. La mentira más fuerte que me dijo fue que, ¿cómo le puedo decir? Que el niño es de nosotros. Yo descubrí un secreto que Doctora, él no descubrió nada, ya tú lo sabes desde hace rato. ¿Qué Tú sabes que descubriste? el problema es que el niño, yo siento que el niño no se me parece a mí. Yo tenía siempre el sentimiento de que el niño, de que nació, salió con otros ojos. No, yo siento que no es mi hijo, doctora. Ok. Y entonces yo me cedí un día a hacer la prueba de la DNA, porque estaba inseguro y quería solamente estar seguro para mi corazón. mi ¿Y qué sentimiento, descubriste? Que no es mi hijo. Ay, Dios mío. Así mismo es, doctora. O sea que el hijo no es tuyo. Déjame ver lo que tienes ahí, el examen de ADN. ¿Cómo? ¿Y no hiciste Correctamente, una aquí se prueba lo de enseño. ADN? Sí. Tú eres fresquísimo, tú eres un fresco, porque tú no tienes que hacer nada sin contar conmigo. La madre del niño soy yo, tú lo que eres un fresco y un atrevido, doctora. Él es un fresco porque él no puede hacer eso sin contar conmigo. Ya tú lo O sabías, sea que que ese tú niño no no era eres tuyo. el padre Tú eres un biológico fresco. de esta Tú lo que eres criatura. un fresco. Egoísta. Y sin Eres un embargo, fresco. tú quieres... Habla español, Sabe no muy- hables más alemán, Sabe- habla español, que yo ¿Qué? te entienda. ¿Qué- Que yo qué- te entienda, que te entiendan qué todos, no estás hables más hablando? alemán. Habla ¿Qué español. ¿Estás hablando Habla alemán? español. Sí. ¿Qué estás No, diciendo? doctora, está hablando con su mujer, que habla español, que ¿Qué así mujer mismo ni se pone en mujer? la casa, alemán. Habla Mentirosa español, lo que tú eres. chico. Ok. Habla español. Entonces, Falta de espérate. respeto que eres. ¿Cómo tú vas a hacer Aún una prueba este de hijo ADN, no mijo? siendo tu hijo, Falta de respeto. tú quieres la custodia de él. Correctamente. Yo me quiero quedar con el niño ¿Por qué? porque yo lo quiero. Desde que él nació... Te yo siempre estaba encariñaste para él. con el Yo le niño. cogí todo el cariño en mi corazón que tengo. Yo le doy la comida y le preparo la comida. Juego con él cada noche antes que se acueste. Le leo un cuento para que se duerma, para que no llore. O sea, que tú quieres tener la custodia del niño. Correctamente. Ok. Pero si tú no querías niño, tú no querías Yo niño. al principio no quería el niño, Tú pero no como le querías cogí niño. cariño, Ok. ya lo amo. Ok. Y es mi niño Yo no te para voy a mí, dar el pero... divorcio. Responde. No me vas a dejar. No, pero si el divorcio no se lo vas a dar tú. ¿Para que tú crees que estoy pintada aquí por gusto? ¿Qué te pasa? El divorcio no lo concedes tú. Tú puedes facilitarlo, pero no lo vas a conceder. O sea, ¿qué tipo de amenaza Él tú no le- sabe lo que está diciendo, doctora. ¿Cómo que no sabe lo que está diciendo? ¿Qué es lo que no sabe? Yo sé lo que Cuéntame. Doctora, va a perder una mujer, mira, una mujer que lo mantiene, que le da todo. ¿Qué mujer va a salir Una a buscar mujer así en la mentirosa, calle? dominante lo que tú eres. No, yo no soy ninguna dominante. Tú lo que eres un malagradecido, porque todo lo que tienes es gracias a mí. Mentira Tú lo que eres sabe un decir, malagradecido. Mentira lo que sabes. Malagradecido. ¿De qué planeta eres tú? De aquí de la tierra, doctora. De verdad. Es lo que es un malagradecido. Ok, responde. Él quiere divorciarse. Y Pero quiere no la le voy custodia. a-
¿Por no me quiero qué lo divorciar. engañaste con el hijo? ¿Tú me Yo puedes le dije, doctora, mire, yo le voy a explicar. Yo siempre le dije a él que nosotros estábamos muy enamorados, que yo quería un hijo con él, que yo quería una relación, porque él nada más estaba con Alemania, que los problemas de Alemania. Estamos en el siglo XXI, ya eso pasó. Él todavía estaba que si yo mi niñez la pasé, ya nosotros tenemos una vida, ese niño nos iba a venir a alegrar la vida. Yo, doctora, trabajo, soy dueña de una peluquería, estamos bien económicamente, él no tiene necesidad de Pero nunca trabajar. estaba en la casa, ¿no, Y señor? yo pensé que ese niño lo que nos iba a venir a dar más amor, Pero hija, pero has más ido- armonía. pero tuviste el hijo con no otro. vivo yo en la relación. Pero has tenido el hijo con otro. Porque él no quería Lo tener hijo. engañaste a Pero él no él. quería, doctora. Doctora, yo hablé con un amigo gay. Y él lo que me hizo fue el favor. Yo le dije, por favor, ayúdame. Yo quiero tener un niño. Pero- porque yo sé que ese niño lo que va a ayudar Pero tú no es te estás a que la dando cuenta relación del tenga más nivel de fuerza. loquera que tiene esto que tú has hecho. ¿Y tus papeles de inmigración ya salieron? No, esa es otra cosa más. ¿Qué pasó con los papeles de él? Nada, doctora, que él quería que yo se los hiciera. Y yo le dije que eso lleva su tiempo, como que ella eso vivía lleva aquí- su ¿Qué tiempo? proceso. Ustedes llevan 2 años casados. Ya con 2 años de matrimonio él tuviera por lo menos Pero él lo temporaria. quiere, Y doctora, trabajando para también, doctora. trabajar. Yo no quiero que él trabaje. Yo O sea, no quiero que tú otra trabajes. manipulación. ¿Cómo tú lo vas a entender? Otra mentira más. Otra Yo lo manipulación. mantengo, Otra mentira más, doctora. doctora. Él no El tiene que progreso. trabajar. No tienes Una que mentirosa trabajar. lo que es esa No mujer. quiero que Bueno, en trabaje. este progreso- Y tú eres un malagradecido. Mira, todo lo Mentirosa. que tienes gracias a mí. Oye, para esto, Malagradecido. oye, para Mentirosa. esto, todo lo que tienes es gracias a mí. Claro que sí, a su ¿Quién mujer. ¿Qué mujer aguanta te vas a esto, buscar mejor que yo? señores? ¿Qué mujer te vas a buscar ¿Quién mejor que yo? aguanta? Ahora dime esto. ¿Cómo se rescata esta Doctora, relación? yo le puedo hacer una pregunta A con su él permiso. sí, ¿cómo no? ¿Usted cree que tú estás 100% que te vas a divorciar de mí? 100% seguro. ¿Seguro? Yo pido el divorcio, Doctora, no puedo estar más él no contigo tiene y que pido divorciarse de mí. Porque el nosotros niño se quede nunca con hemos nosotros. estado casados. Nunca hemos estado casados. Mira, doctora, yo me ¿Cómo casé que en no estamos Cuba antes de casados? llegar a Miami. Nuestro matrimonio no es válido, ¿Cómo para que no? que lo sepa. Ni vas a tener a mi hijo, ni me vas a tener a mí. Te vas a quedar perra. sola y vas a tener que virar para Alemania, doctora. Si nosotros estamos casados por ley y todo. perra! Doctora, yo no soy perra. No, Yo era la mujer perdón, que lo es quiero, verdad, es un porque yo insulto no a las quiero perras. dejarlo. Es un él el que insulto quiere a las dejarme. perras. Increíble. Es correcto. Mira qué maquiavélica Que no está- es esta mujer. No estoy casada contigo. Yo me Mira, casé en Cuba antes de llegar a esta Miami. mujer supuestamente estaba casada en Cuba antes de venir a Estados Unidos. Yo le puedo Y explicar. cuando... ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. A ver. Mira, doctora, yo llevo en Miami hace 5 años. 5 años antes de llegar a Miami, yo vivía en Cuba y me llegó el bombo. Y mi amigo gay de la infancia, él me habló conmigo y yo hablé con él y le dije, mira, yo quiero casarme contigo porque yo no tenía dinero para llegar a Miami. Y nos casamos y él me puso el dinero, me lo pagó todo. Que es el verdadero padre de mi hijo, para que lo sepa. Creo que eres una mentirosa, desgraciada. O sea, que estás casado con el padre de tu hijo. Pero él es mi amigo. Pero él es es tu mi amigo. amigo desde la infancia. Él es gay, doctora. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Ese es tu demandante, ¿no? Sí. Y ahora prepárate que lo que te toca va a ser duro. Zorro. Lo que eres un zorro. Mentirosa. Mira, la loca esta. Mira, y eso que eres amigo mío. Y eso que tú eres amigo mío. Ya esto es lo que me faltaba, doctora. A lo mejor lo que los dos están. Por eso es que quieres pedirme el Tú divorcio. lo que estás loca. Me estás traicionando con mi mejor amigo. Tú lo Te que volviste estás- p***, eres ¿no? una Te mentirosa. volviste p***. Eso es lo último. Tú no puedes hacer amiga de nadie. Se volvió p***. Doctora, me está dejando por mi mejor amigo. Nadie te está dejando Por por eso me nadie. estás pidiendo el Tú lo que no divorcio. puedes- tú no puedes tener Mentirosa, amigos. te lo Con el estoy pidiendo porque eres una carácter mentirosa. manipulador que tú tienes, Yo no manipulo es a nadie, imposible doctora. que tú tengas Todo un lo amigo. he hecho por el Buenas bien de tardes. nuestro Buenas tardes, matrimonio. ¿Tu señora. nombre cuál es? Daibel Reyes. O sea, tú eres el esposo de ella. No, señora, yo no soy el esposo de ella. Yo soy el mejor amigo, éramos el mejor amigo de ella, de la infancia. Mira la Nosotros loca nos esta, mira. casamos en Cuba Calla. para venir para acá, pero Sabes. pues dice ella que supuestamente yo estoy aquí gracias a ella. No, ella está gracias a, No, tú a mí estás aquí aquí porque yo gracias puse a mí. todo el dinero. Y tú tienes todo Yo lo que vengo tienes acá gracias a abogar mí. aparte Gracias a del ti, señor gracias a Eduardo, ti. que es una bella persona, pero esta muchacha es manipuladora, Mentirosa. mentirosa, ella no sirve para nada. Aquí los que no sirven Para son nada. ustedes, que estás aquí Yo en estoy Miami acá. gracias Tú a eres la mí. que no sirve. Mi mayor, ese niño es mío, es verdad, ella vino llorando a mi casa de que su esposo no podía tener hijos, llorando, otra mentira más grande que no la podía hacer. Y yo acepté, de tonto que soy,
hablé con mi pareja y, ok, aceptamos, pero yo le dije a ella bien claro que yo no tenía nada que ver con ese niño. Loca, no quería te di tener un hijo. ninguna O O relación. sea, que tú no tienes objeción que él tenga custodia del niño. No, yo no quería relación, Yo no sé no ni quería qué encariñarme no te con voy a ese decir, niño, no te no, puedes pelear me de mí. alejé, yo me fui para otro estado a vivir y no quiero ningún tipo de relación para no encariñarme con el niño. Por eso, como sé que es mío, que soy su padre, y sé con quien mejor va a estar, señora, Es con el mejor- padre. No, con Eduardo. doctora, no puede estar con el padre. Ahora Ok. tú, por hacerte Con el el verdadero amigo, padre. le voy a Perfecto. ponerle una demanda y vas a tener que pagar chachopol. Porque tú eres el verdadero padre de mi hijo. Chachopol. Tú eres el verdadero padre de mi hijo. Este es el nuevo Aquí, que concepto no Tú eres el legal del verdadero padre de momento. mi hijo. No tenía que Chachopol. no Tú eres tenía- el verdadero no, padre de mi hijo, doctora. Doctora, Lo que yo le ustedes dije a dos ella que seguro no tenía son nada que pareja ver por con atrás y ese por eso niño, hay que que divorciar. Ok. Estos son míos, oye, doctora. suéltame, Y no te voy a votar. suéltame. Te vas a venir Ya, conmigo. suéltame. No te voy a votar. Suéltame, Eres mío. doctora. Eres mío. Eres mío, doctora. No. No quiero que te pelees de mí. Quiero seguir contigo. ¿Usted ve eso, señora? Ve, se Doctora. da cuenta que está loca, doctora. Yo no estoy loca. Yo todo lo hago por Mentirosa. nuestro bien, Mi amigo, doctora. qué suerte Mentirosa. la tuya. Con la trayectoria que Dios Doctora, te puso yo en lo el quiero. camino y Yo veniste lo quiero, a, es lo que yo quiero a que le encontrar con entienda. la reloca esta, ¿qué es Pero esto? yo, Al no, principio yo no di era el así, niño doctora. para que la Que relación no de era nosotros así, fuera más era fuerte, así mismo, lo que doctora. tú no lo veías porque estabas enamorado. El amor es ciego. Vamos a Él está invitar, por enamorado favor, todavía. a la doctora Madeline Hernández Tú no y me a vas la dejar, tú abogada estás Lisette enamorado todavía. Sierra. Eres mío. Aquí Eres nadie es de mío. nadie. Él es mío, Niña, doctora, por y tu tú madre, estás tú aquí estás gracias a pero mí. de Tú atar. estás aquí gracias Tú a estás mí. de atar. De atar estás tú, Gracias a para mí. que te Vas a enteres. tener que pagarme un chachopón por mi hijo. Vas a tener que pagármelo. De Desde atar. el día que nació. No, porque no, tú no. eres el verdadero padre. Ok. Y tú te vas a quedar sin nada. Mira, para Alemania. Vete para Alemania. Sin papel y sin nada. Doctora, por favor, yo sé que es muy difícil dar un diagnóstico al aire así. Pero si usted no me da uno, yo le voy a dar 10 diagnósticos a ella. Bueno, creo que le vamos a dar los 10, Ah. porque yo estoy escuchando a esta señora y estoy tratando de pensar. Narcisista, Sí. antisocial, Ajá. cuántos trastornos de personalidad. Y diría que aquí lo que clasifica es trastorno de personalidad no específico. Hay muchas características. ¿Por qué trastorno de ¿Tú más personalidad? uno? Bueno, no está en los libros, pero... Ok. ¿Por qué un trastorno de personalidad? Porque aquí vemos comportamientos manipuladores, Total. una persona sumamente controladora, impulsiva, y vemos que esto está interfiriendo con sus relaciones interpersonales. Total, con Así todo el que mundo. ella clasifica para ese tipo de trastorno. Perfecto. Que es muy difícil de tratar, doctora. Claro, y sumamente. que no tiene cura. Ok. Doctora Sierra, ahora el problema de este muchacho, que es hijo de cubanos, nacido en Alemania, tiene que hacer una residencia como las demás personas, tiene que casarse con un ciudadano. Doctora, que siga conmigo. O sea, o tiene algún otro remedio. Que siga conmigo. ¡Silencio! ¿Quién va a poder hacer eso? Yo primero me corto las venas antes de seguir contigo. Yo le haría lo Seguro, mismo. doctora. Qué Dale. pena que no lo sabía, obviamente, pero él no tiene que casarse con ciudadano ni con cubano para obtener su residencia. Él, siendo hijo de cubanos, por derivación es ciudadano cubano. Lo que hay que hacer es buscarle su certificado de nacimiento cubano. Obviamente va a decir que nació en Alemania, pero de padres cubanos. O sea que él, ¿Él puede hacer el ajuste cubano? con la ley de ajuste Solo. cubano, él resuelve por ser hijo de padres cubanos. Si consigue su certificado de nacimiento cubano. Menos mal. O sea que tú te puedes quedar aquí, buscar tu vida. Pero yo lo que quiero es mi hijo también con mi hijo. No, esa parte, No. tranquila. Si quieres a tu hijo, vas a tener que seguir conmigo. Ok, No. decisión del caso. Te concedo la demanda de divorcio porque tu matrimonio, sinceramente, está irremediablemente roto. Te concedo la custodia del niño también, porque considero que él no tiene objeción ninguna, que es el padre biológico. Tú eres el padre legal de la criatura y no me cabe duda alguna que esa criatura con quien se ha criado como el padre del vínculo psicológico es contigo, que es el que le ha dado todo el amor. Primero y segundo, considero que la madre acepto, le haría doctora. daño total, absoluta a esa criatura. Ella va a tener derecho de visita terapéutica, siempre con un terapeuta que esté presente y monitoree el contacto que ella va a tener con esa criatura.
pero te concedo. Ah, y también te voy a conceder un alimony o una manutención de esposo provisional hasta que te puedas establecer con tu residencia, que la dilató ella, porque ella pudo haber adelantado todo esto, se pudo haber descubierto si ella hubiera mandado aquellos papeles, se hubiera descubierto. Ella no lo hizo por maldad, por mantenerte así controlado. Por ende, que te mantenga hasta que tú consigas un trabajo y puedas mantenerte tú y a tu hijo. Buena suerte. He dicho, caso cerrado. Me faltaba algo. Como mi mamá siempre soñó irse un día para Estados Unidos y yo que allá no tenía nada para conversar en español, nada, yo me crecía de la forma alemán. Y yo siempre